Seguimos hablando entonces de fútbol con nuestro buen amigo, casi un hijo para nosotros. Lo queremos realmente muchísimo, pero muchísimo. Y Jesús Javier Cardoso Rusch, evidentemente seguimos insistiendo en que ya no solo como persona, como lo era su padre, sino también ahora como entrenador, no tanto como jugador, porque para nosotros no juega en la posición que debería jugar. Él es un zurdito que más bien tiene un guante allí en la zurda y jugando en los últimos metros, en realidad en vez de hacer 7, 8, 10 goles por campeonato, seguramente llegaría a los 20, como varios años lo hizo con nosotros cuando era infantil y cuando era alevín. En fin, ¿cómo ha sido tu capacidad, Javier, de motivación con ellos, con tus jugadores? ¿Cómo ha sido esa motivación? ¿Hacia dónde la has derivado por sobre todas las cosas? ¿Cómo los motivo? Estás llegando al entrenamiento y querés que todos den el máximo, los que juegan, los que no juegan, los que finalmente no son convocados. ¿Cómo ha sido entonces tu motivación para que todos ellos estén motivados? Bueno, lo más importante y creo que un entrenador tiene que tener, es decir, que se integre en el entrenamiento, es decir, es fundamental y es una de las cosas que tienen los preparadores físicos de Sudamérica sobre todo, de Uruguay y Argentina, y es que son muy motivadores, es decir, el entrenador, o lo que yo pienso, en este caso si no tiene preparador físico como me puede pasar aquí en Cejín, que sí tengo mi ayudante que es Joserra y que vamos, es mi mano derecha y estoy súper contento con él, es decir, desde el primer momento tiene que estar al 100%, que el jugador palpe o note que el entrenador tiene ganas de ese entrenamiento, si no al final, si yo llego y me siento, estoy allí parado, no hablo, no digo nada, estoy con el móvil, tal, al final eso se transmite a los jugadores. Sin embargo, si yo estoy en una tarea y yo estoy ahí implicado, animando, vamos chavales, tal, vamos Pablo, bien, etcétera, es decir, al final el futbolista se siente de que está siendo observado y de que lo están animando y que está trabajando. Eso para comenzar. Segundo, pienso que es fundamental en tratar a todos los jugadores por igual, pero siempre hablando desde una disciplina. Es decir, si yo tengo unas normas o tengo unas reglas en mi equipo, es decir, es fundamental que si el mejor jugador del equipo no la cumple, tenga ese castigo, como el peor del equipo no la cumple, tenga ese castigo. Otra cosa es que luego un jugador necesite más cariño o menos cariño por su manera de ser, porque hay jugadores que a lo mejor yo le estoy dando cariño y al revés está pensando, si es que yo no necesito cariño, yo déjame en paz. Y hay otro que necesita que hable con él todos los días y le esté animando y le esté diciendo. Entonces, lo más importante es que el entrenador se integre dentro del entrenamiento y esté animando, esté hablando, esté dirigiendo, esté al 100%. Y lo segundo, que trate a todos por igual. Es decir, yo lo que procuro e intento es que cuando en un ejercicio le digo a un jugador que está bien hecho, la siguiente acción al siguiente le diga que está bien. Aunque luego tenga que corregirlo a los 3 minutos y decirle, pues no estaba bien. Pero en ese momento que estamos trabajando, al 100%, estar con todos los jugadores y animándolos y motivándolos. Javi, sin saberlo has dicho una tremenda, pero tremenda verdad. Nosotros hicimos el curso de entrenador, como le llaman aquí el Nacional, en el año 1971 en Uruguay, cuando hacía 2 o 3 años que la Comisión Nacional de Educación Física, así se llama en Uruguay, había puesto este diploma para sacarlo, para poder entrenar equipos de primera división, con buenas materias, por supuesto reglamento, fisiología aplicada, psicología, en fin, una cantidad de materias que hacían que el entrenador fuera a trabajar con una buena base, pero anteriormente, que no existía. Hubieron entrenadores, nada más ni nada menos, como Juancito López, campeón del mundo en el año 50,
como Roque Gastón Máspoli, después que estuvo un año en el Elche, aquí en España, como entrenador, como Mario Patrón, te estoy hablando de entrenadores uruguayos, por sobre todas las cosas, Hugo Bañulo, cuya hija se casó con Pablo Forlán, el papá de Diego Forlán. Era como un padre, los entrenadores eran como si fueran los padres de los jugadores, y ellos mismos lo decían. Bueno, ¿qué le parece a Hugo Bañulo como entrenador? Dice, es como un padre. La verdad que no es que les enseñara absolutamente nada. Cada uno daba de sí lo que tenía y nada más. Era vueltas y vueltas a la cancha, los días de entrenamiento, después un rato de fútbol y aquello se terminaba. Pero el ser un padre, la paternalidad, sobre todo sobre el jugador, era muy importante. Ahora bien, ¿cuál ha sido tu postura? Por ejemplo, me decías el primer día de entrenamiento después de los partidos. Vas el lunes o el martes a ese primer entrenamiento y evidentemente has apuntado o no has apuntado, has retenido un montón de fallos que han tenido tus jugadores. Entonces, ¿cuál es tu postura con respecto a la parte individual y con respecto a la parte colectiva ante los fallos de los mismos? Bueno, pues en referencia a la pregunta, sobre todo yo lo cito siempre antes de los entrenamientos 5 minutos antes. Y a mí la puntualidad es primordial, porque al final si entrenamos a las 7 de la tarde, todos los jugadores, si yo lo he citado a las 7, tienen que estar a las 7 de la tarde. El que se pase un minuto, ya conforme vaya pasando el tiempo, hasta los 10 primeros minutos, se tiene que quedar luego al finalizar el entrenamiento corriendo el tiempo que haya llegado tarde. Entonces, para empezar, la puntualidad es fundamental. Yo lo cito 5 minutos antes en el vestuario, porque tampoco me gusta citarlos con mucha antelación. Me gusta hablar 5-10 minutos máximo, porque al final es lo que te digo. Yo cuando soy jugador o tal, si mi entrenador se tira hablando conmigo media hora, no conmigo sino con el equipo media hora, al final cuando van 10-15 minutos desconectas, porque es imposible que estés concentrado la media hora y atendiendo todo el tiempo al entrenador por mucho que quiera. Y mira que yo me considero un jugador disciplinado cuando mi entrenador habla, pero al final si tú estás media hora hablando, cuando pasan 10-15 minutos desconectas inconscientemente, aunque luego vuelvas a reengancharte, pero hay 2, 3, 4 minutos que tal. Y encima, pues con zagales de 14-15 años, cuando han pasado 3 minutos, están pensando en mañana si van a quedar con su novia, con su amigo o con su tal. Entonces, 5 minutos antes los cito. Yo en la pizarra les explico un poco lo que he visto de fallos en temas de salida de balón, de movimientos, de cosas que deben de hacer, y luego al finalizar el entrenamiento, si algún jugador ha jugado poco, porque nada, no es que jueguen, porque conmigo juegan todos los jugadores, aunque sea 10 minutos. Porque al final también tengo que ser consciente de que estoy en un club como Cejín, donde todos los niños juegan por jugar al fútbol, y tampoco puedo dejar a un niño yendo a cabeza de torre, levantándose a las 8 de la mañana sin jugar aunque sea 10 minutos, porque es lo que yo considero. Entonces, si a lo mejor ese jugador esa semana ha jugado 10 minutos, le digo por qué y lo que tiene que mejorar si quiere intentar jugar más. Es decir, si tiene que ser más agresivo o si tiene que intentar hacer estos movimientos o si tiene que cuando tenga balón no jugárselas todas y aplicar más acciones colectivas que individuales, etcétera. Los que juegan muchos minutos, los que juegan todos con eso, hablo muy poco lo que es durante la semana, porque es lo que te digo, al final el que juega todos los minutos, pues es consciente de que lo está haciendo bien, si no, no estaría jugando. Pero los que no juegan o esa semana llevan 4 partidos jugando todo el mes, han jugado 4 partidos y el siguiente, el quinto partido lo dejó en el banquillo, pues esa semana le explico el por qué lo deja en el banquillo y lo que tiene que hacer si quiere volver a recuperar y a ganarse la titularidad. Entonces, lo que es de manera individual, sobre todo al final los entrenamientos, hablo con los que más lo necesiten, que suelen ser 3-4 jugadores, y a nivel colectivo hablo 5 minutos antes y luego eso que les he explicado, pues intentamos hacer tareas aplicadas a lo que les he explicado en la pizarra en el vestuario. Ahora, algo has dicho al respecto, pero por lo general, ¿cómo has trabajado la intensidad en cada uno de los entrenamientos y por qué? Bueno, como bien comentábamos, la preparación física es fundamental.
Es decir, al final, si tú por mucho que trabajes tácticamente, no estás fresco de piernas, no estás fresco de pulmones, no vas a llegar a hacer los movimientos que te pido yo tácticamente para hacerlo si no estás bien físicamente. Entonces, pues una de las maneras de trabajar esa intensidad es dependiendo de los días que tú entrenes. Es decir, si tú juegas domingo, y a lo mejor en niños no hay que tenerlo tan en cuenta, porque al final un niño recupera muy pronto sus músculos, porque sí, porque al final pues son jóvenes, pero sin embargo ya en edades de categoría senior es fundamental el tema de las cargas, y más en equipos de primera división donde juegan domingo, miércoles, domingo, por Copa del Rey, Champions, Europa League, etcétera. Pero refiriéndonos a mis cadetes, donde no es tan importante la preparación física a nivel de intensidad a lo largo de la temporada, pero sí procuro que el día de en medio de la semana, aunque sea aplicado al fútbol, como he comentado, porque a mí me gusta aplicarlo al fútbol, pues sea el día más intenso o maturo. Y ya lunes y viernes, pues dentro de que siempre trabajamos fútbol, pues sea menos intenso. ¿Le pedís a tu madre antes de cada entrenamiento y sobre todo también antes de cada partido que te haga una tortilla de orfidales para que cuando llegue ese momento vayas a corregir a tus jugadores? Porque hay muchísimos entrenadores que son muchísimo más que nerviosos durante un partido, que se le ve, que salta, que corren. Te cuento una anécdota increíble. Cuando jugaba en lo que se llama la tercera división, en Uruguay cada equipo tiene el equipo senior, el mayor, el primer equipo, tiene un segundo equipo, tiene el tercer equipo. Cuando yo jugaba en el tercer equipo del Nacional de Montevideo tenía un entrenador, el Pato, le decíamos, Eugenio Galvalici, que Javi era increíble. Y quienes en Uruguay y peinen canas como nosotros se acordarán de Galvalici, que Javi estaba fuera de la cancha y estaba jugando el partido. Saltaba a cabecear, pateaba, trancaba, todos aquellos gestos que sus jugadores estaban haciendo dentro del campo, los hacía él fuera del campo. Entonces, ¿cómo regulás entonces ese problema de los nervios, te reitero, con la tortilla de orfidales de Marta, o por vos mismo te autodominás para tratar de corregirlos? La verdad que lo que tú comentas llevas toda la razón. De hecho, un claro ejemplo es el Cholo Simeone. Tú analizas un partido del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone está en la banda y podría ser el jugador número 12 del Atlético. Sin embargo, a lo mejor está Valverde y lo ves y está más calmado y está más tranquilo. Por eso creo que es muy importante al equipo en el que entrenes tu manera de ser. Y lo que estábamos hablando, es decir, al final si a ti te gusta salir jugando pero no tienes jugadores que lo sean, porque no tienen esa calidad, esa salida de balón, pues tienes que adecuarte a ellos. Y ahora pasa lo mismo. Lo que pasa es que es difícil que tú ahora al Cholo Simeone lo lleves al Barcelona o lo lleves al Madrid y sea un hombre calmado, imposible. Pero sí que es cierto de que si tú estás entrenando, por ejemplo, al Real Madrid, en el momento que 3 veces le chille a Sergio Ramos o le diga algo, está destituido, porque es así. O le diga a Cristiano Ronaldo cuando estaba, o le diga a Leo Messi 3 veces, 3 chillillos de que defienda, o de que corra, o de que tal. Sin embargo, tú estás entrenando al Atlético de Madrid y le dices a Jiménez 3 chillillos y va a agachar la cabeza y te va a hacer caso. Porque es así, el fútbol es así, es lo que estamos hablando. Un entrenador siempre tiene que ir de frente y nunca puede engañar a un jugador. Pero es verdad que dependiendo del jugador con el que estés, pues tienes que tratarlo de una manera o de otra. Entonces, Sergio Ramos lo estás entrenando y te tienes que morder la lengua y luego aparte decirle lo que piensas y decírselo a la cara. Pero no volverte loco y chillarle y tal y cual, porque se va a rebotar y te va a mandar a la mierda. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese momento, ¿qué haces? Si a ti un jugador de ese nivel, de ese calibre y de ese caché, te manda a la mierda en medio de un partido, ¿qué hace un jugador como Sergio Ramos, que es fundamental en el Real Madrid porque es el capitán y es el alma del equipo? Entonces, pues muchas veces tienes que ser consciente de quién estás entrenando y a quién decírselo. Aquí en los cadetes, pues es diferente porque no hay jugadores del nivel que puede tener Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo, pero no por nada, sino porque al final esos jugadores de primer nivel lo tienen todo. Y no hay nadie que les diga que no, les regalan coches, les regalan
relojes, les regalan la ropa, a pesar de que cobran millones. Sin embargo, aquí en mis críos, pues, no tienen eso de que nadie les diga que no. A mí sí que es verdad que en muchas ocasiones, no es que se me vaya la cabeza, pero sí que me gusta chillar, me gusta gritar, me gusta mandar, pero hay otras en las que creo que el partido no requiere eso. De hecho, te pongo un ejemplo. Estábamos jugando en Bulla el torneo de la comarca del noroeste y estábamos jugando la final. Íbamos ganando la primera parte 2-0. Y bueno, hice una serie de cambios porque lo creía oportuno, porque era pretemporada y tenía que dar minutos. Y a pesar de que el equipo la primera parte hizo un partidazo, pues debía de dar minutos. ¿Qué es lo que pasa? Que no es porque el nivel haya bajado, sino porque el jugador cuando entra de refresco, pues no está metido en el partido como puede estar el que ha iniciado el encuentro. ¿Qué es lo que pasó? Que nada más empezar me hicieron un gol, 2-1. Tuve la suerte de nada más marcarme ellos, marqué el 3-1. Y quedando 15 o 20 minutos me hicieron el 3-2. Bueno, esos últimos 15 o 20 minutos era la final de aquí de la comarca. Todo el mundo loco, la grada, los jugadores. Y le dije a Joserra, que es mi segundo, y el que está conmigo, le dije, ¿te acuerdas ayer que estábamos viendo las 24 horas de los críos? Porque yo estaba pitando y él las estaba viendo. Y en una de las finales, todos los padres locos perdidos y los críos locos perdidos. Los críos no sabían ni dónde situarse, les venía el balón locos perdidos. Le dije, pues, ¿te acuerdas lo que te dije de que estaba todo el mundo loco y por eso los zagales estaban locos? Le dije, estos últimos 15 minutos nos vamos a sentar aquí en la barandilla y vamos a dejar que ellos hagan lo que quieran. Que perdemos, perdemos. Que ganamos, ganamos. No pasa nada. Y así hicimos. No sé si estaría bien o si estaría mal, pero si yo al final, en un partido, me pongo loco perdido a chillarle a uno, al otro, tal, al final el jugador se vuelve loco. Y en ese momento no lo capta porque al final tú estás jugando el partido, estás pendiente del balón, yo le chillo, tiene que estar pendiente del entrenador y al final no va a mejorar. Sin embargo, yo creo que como entrenador tienes que estar metido en el partido, tienes que ser intenso, pero a la hora de que tu equipo presione o de que tu equipo sea intenso cuando no tiene balón. Pero cuando ya el partido se vuelve demasiado loco o cuando el jugador tiene balón, si tú ves un error, debes de apuntarlo y el lunes explicárselo. Porque es lo que te digo, al final yo estoy en un partido y yo hago una cosa mal y a mí el entrenador me lo dice y llevará razón porque la lleva, si al final me lo dice porque lleva razón, pero yo no lo he trabajado tantas veces para mecanizarlo y en la siguiente acción que me venga la pelota, hacerlo bien. Me va a salir mal seguramente porque es lo que te digo, al final el jugador hace las cosas bien o mal de manera inconsciente y mecanizada. Es decir, a mí que me venga un balón y yo desplazar al otro lado, eso lo voy a hacer si lo he trabajado muchas veces. Sin embargo, si a mí mi entrenador me pide que cuando me venga el balón juegue fácil de cara y juegue en corto, si yo lo trabajo muchas veces, lo voy a hacer. Sin embargo, si en una acción necesito lanzar el largo, aunque él me diga, estaba solo, lanza el largo, la siguiente acción lo más probable es que vuelva a jugar en corto porque lo he trabajado durante un año, durante un mes o durante una semana. Entonces, al final, a base de mecanismos, es como aprende el jugador o aprende todo el mundo. Claro. Bueno, para la globalización, el crío en Argentina es el pibe y en Uruguay el botija. En fin, algo has dicho ya, pero por sobre todas las cosas, ¿cómo pensás entonces que son tus entrenamientos? Si tendés a corregir muchísimo a tus jugadores y si por lo tanto a través de ello, entonces, tus entrenamientos pensás que en algunos casos pueden volverse inclusive hasta aburridos. Eso es una cosa muy importante y que el entrenador también debe tener en cuenta. Al final, fíjate, todas las cosas que tiene que tener en cuenta un entrenador, por eso no hay un entrenador que sea perfecto. Y al tener 20, 18, 22 jugadores, imposible que todos estén contentos. Pero en base a lo que tú me preguntas, hay una cosa que es fundamental. Y que es lo que yo creo, no tiene por qué ser ni la razón ni la no razón, es decir, habrá gente que esté de acuerdo y gente que no, pero yo lo que creo es que un entrenador cuando manda a hacer una tarea tiene que explicarle el objetivo al futbolista, ¿vale? Yo voy a hacer una tarea de una posesión y le tengo que explicar la finalidad que tiene esa posesión. ¿Qué es lo que pasa? Lo normal es que cuando se inicia esa posesión, es lo que hablamos, no está mecanizado, y el jugador los primeros minutos tiene que adecuarse a la tarea.
¿Qué sucede? Que si yo nada más comenzar les corto, ya estoy parando. Y lo que el jugador también tiene que darse muchas veces cuenta es de por qué lo está haciendo mal y cuándo lo está haciendo mal. Entonces yo, sobre todo, lo que hago es mando la tarea explicando la finalidad que tiene, la realizan 3, 4, 5 minutos y una vez que ya ha salido mal muchas veces, los paro. Y entonces les digo, ¿vosotros qué pensáis que estáis haciendo bien o qué pensáis que estáis haciendo mal? Si me lo dicen, pues les digo pues que tienen razón y qué tal. Si no me lo dicen o si creo que no están razonándome bien, pues yo le comento lo que yo pienso desde fuera. Una vez ya se lo comento, ahí sí el jugador capta lo que tiene que hacer y le explico, pues creo que estáis demasiado juntos cuando tenemos la pelota. Intentar abriros, ampliar el campo. Entonces ahí es cuando ya el jugador quizás cambia el chip, pero esos 3-4 minutos que lo está haciendo mal creo que también es importante, porque esos 3-4 minutos luego los comparas con los 3-4 minutos que tú le has dado la razón, es decir, el razonamiento de hacerlo bien, y ves la diferencia del por qué cuando tienes balón y estás junto no puedes mantener posesión tanto tiempo como cuando lo estás haciendo grande el campo. Entonces es fundamental, primero, que los dejes que se equivoquen, y segundo, que no estés constantemente parando la tarea, porque al final yo también es lo que te digo, cuando soy jugador, estás haciendo una posesión y para un minuto, es que no lo estás haciendo bien por tal, venga, repite, al siguiente minuto te vuelven a parar. Al final tienes que dar continuidad, porque tú en un partido, el partido dura 45 minutos una parte y 45 minutos otra, y si un jugador lo hace mal, no lo paran en el minuto 2 y le dicen, se para el juego, vamos a hacer esto, no. Tienes que seguir jugando y si lo estás haciendo mal, pues lo estás haciendo mal. Ya el entrenador te cambiará o no te cambiará, pero no se va parando el juego constantemente. Entonces también tú al final entrenas lo que hablábamos antes, para competir, porque lo más importante al final, y más en fútbol profesional, es el competir. Aunque en los niños al final el resultado, el fin de semana, es importante, porque en base o en fútbol profesional al final creen en ti si tú ganas. Si tú pierdes, es muy difícil que crean en ti, porque es lo que te digo, tú estás entrenando toda la semana y diciéndoles vamos a seguir jugando, vamos a tal, trabajas de lujo y luego llega un equipo y te gana 0-3 y no creen en ti. Tú intentas salir jugando, el equipo sale jugando y gana 2-0 jugando bien y creen en ti, pero no porque ha hecho lo mismo durante la semana con ese 2-0 que con ese 0-3, pero al final van a creer en ti tus jugadores si ganas, y no van a creer en ti si no ganas. De hecho, en el Atlético de Madrid el juego no es nada bonito, pero al final creen en el Cholo Simeone. ¿Por qué? Porque ha llegado a finales de Champions, porque ha ganado Liga, porque ha obtenido resultados. El Cholo Simeone hace ese juego y no llega a la final de Champions. Lo eliminan como les pasó con Benito Floro, creo que fue en la Copa del Rey contra el Albacete. Y tal, hubiera ido a la calle. Pero al final, si tú ganas, eres bueno. Y si pierdes, eres malo. Por desgracia, el fútbol es así. En el fútbol, y esto va a ser la anteúltima pregunta de hoy, ¿cómo ha sido, aparte de tu comportamiento con los críos, cómo ha sido, y si es importante, tu relación con los padres? A ver, dependiendo de la edad es importante, pero yo ya con los niños que entreno que son cadetes y tienen 14 y 15 años, no tengo, de hecho te podría decir que al igual que te he dicho que he hablado con los 34 críos de edad cadete que hay hoy en día en el Club Cejín Deportivo, te diría que he hablado con un padre y ha sido porque es el delegado de mi equipo y está metido en la directiva. Pero ya en esas edades no me gusta entrar en el juego de los padres, porque creo que ya los críos tienen la suficientemente edad para razonarme cosas si yo lo estoy haciendo mal o si creen que algo no estoy viendo, y yo creo que tienen la suficientemente edad como para yo explicarle algo, y si no lo entienden, pues que me lo arrebaten o lo que sea. Pero yo con los padres ya en esas edades no me gusta tener relación, porque al final creo que en el fútbol base los niños son muy inocentes, y si tiene alguno maldad, creo que es porque viene de casa, porque tú al final un crío, si no juega o juega poco, que no estoy de acuerdo si un crío en edad base no juega, pero al final el crío se va a su casa y no se queja, cosa que en edad senior ya no pasa. Es decir, al final si tú en edad senior no has jugado 3 partidos, lo normal es que coja
el muchacho si no cobra y diga, pues me lo dejo porque no voy a estar perdiendo mi tiempo. Un crío se puede tirar 3 meses sin jugar un partido, que al cuarto mes va a estar ahí contigo, seguro. Y si se desapunta, ya te digo tip, que es porque le calienta la cabeza desde casa. Entonces, creo que hoy en día el fútbol base está, no mal, porque mal tampoco está, pero está peor que antes porque los padres se entrometen mucho. Y creo que es porque están viendo la importancia que tiene el fútbol profesional a la hora de sueldo, a la hora de dinero, a la hora de caché, y quieren como que sus hijos salgan profesionales. Y es, no te voy a decir imposible, porque imposible no hay nada, pero es 99% imposible de que no le salga un jugador profesional. Entonces los padres creo que deben entrometerse lo menos posible, siempre y cuando no vean una injusticia de decir, mi hijo se ha tirado un mes sin jugar, me parecería bien que... Pero si tu hijo juega 10 minutos y el otro juega 15, pues creo que no te debes de meter, porque será porque el entrenador lo piensa inoportuno. Muy bien. Para terminar entonces, un tema realmente controvertido. Resulta que dentro de 10 días tenemos que viajar con mi esposa a Londres y ninguno de los dos hablamos absolutamente nada de inglés. Nada, absolutamente nada. Pero nos han dicho que hay un profesor que en una semana nos prepara para que cuando viajemos entonces al Reino Unido, nosotros hablemos a la par de la gente que allí vive el inglés perfectamente. También tengo un amigo que no es muy dado a estudiar, le encanta la medicina, pero que lamentablemente en la universidad son 6 años para llegar a ser doctor en medicina. Pero también le han dicho que hay un curso de 15 días en el cual te preparan exactamente igual que si hubieras hecho esos 6 años de universidad. También pasa con arquitectura, con ingeniería, en fin, con diversas universidades que hay alguien que ha conglomerado todos esos estudios en apenas 15 días. Entonces con las escuelas de fútbol pasa, según parece, y sobre todo en verano, exactamente lo mismo. Entiendo que hay escuelas de fútbol, siempre lo nombro, aparte es un amigo y sé que no se enoja. Tabaré Ramos está dirigiendo la selección juvenil de la sub-21 de los Estados Unidos. Él tiene una escuela de fútbol de verano, cobra por una semana, en realidad son 5 días, $500 a cada uno de los jugadores que vienen a la escuela. Siempre le vienen alrededor de 150, así que hace la multiplicación. No tiene que pagar campo de fútbol, pues las universidades, por ser Tar Ramos, se lo dan gratis. No tiene que pagar la comida, porque también se pelean para darle, tampoco la ropa, se pelean las distintas fábricas de equipos deportivos, porque es Tar Ramos y se lleva un dineral. Además, él llama, por ejemplo, el lunes a Tony Meola, que era compañero suyo, portero de la selección de Estados Unidos, para que venga a firmar autógrafos a los pibes, a los críos. Tony Meola no viene gratis, cobra $2.000 por venir ese día. Otro día trae a Donovan, otro día trae a Alexis Lalas, compañeros que han sido de él, de la selección de Estados Unidos. Entonces hay muchos que aprovechan el haber sido famosos o famosos entre comillas para en solamente una semana, cobrando buen dinero, poner una escuela de fútbol, la mayoría de las veces con monitores que habría que enseñarles si la pelota es redonda, triangular o cuadrada. En fin, entonces, ¿qué pensás que una escuela de fútbol de verano puede otorgarle o puede darle a un niño que acude a ella? A ver, pienso dos cosas. En parte, una parte te doy la razón, porque al final un niño, por mucho que te diga quien sea
que puede aprender en una semana lo mismo que en un año, eso es imposible. O lo que has dicho de símiles con la medicina, de estar 6 años estudiando una carrera, lo mismo que en 15 días. Es imposible. Con respecto al fútbol, lo que sí pienso es decir que cuando inicia ese campus, a cuando lo finaliza, aprendió más. Es decir, ha aprendido más cuando ha finalizado que cuando ha iniciado. Es lo mismo que lo que has dicho del símil. Una persona que no ha estudiado medicina y estudia en 15 días algo de medicina, algo habrá aprendido. No va a aprender lo mismo que una persona que ha estudiado 6 años. Eso es imposible. Pero eso es imposible. Eso te lo puede decir hasta el que monta un campus de fútbol de una semana. Eso es normal. Lo que creo que más hincapié deben de hacer esos monitores o tal, aparte de aprender en fútbol que estamos hablando sobre ese deporte, decir, al final que se relacionen con otros niños, porque sí que es cierto de que vienen gente de otros pueblos, gente con los que no has convivido durante esa semana porque tienen más edad, menos edad, van a otros colegios, etcétera. Pero lo más importante eso es educar en valores y que tengan ese compañerismo, porque al final es lo que hablamos, es decir, es que estoy convencido que una persona que monta un campus, o yo por ejemplo, que en verano doy clases a los niños, yo soy consciente de que no puede aprender lo mismo un jugador mío que está conmigo toda una temporada a un niño que está un mes o 2 meses conmigo, pero eso es imposible, y eso te lo digo yo que soy el que lo monta. Lo que sí pienso, que ese niño cuando finaliza mayo y empieza en junio, mis clases, cuando acaba en julio, o a mitad de julio, o en junio, aprendió más que cuando era mayo, eso te lo garantizo. No ha podido aprender lo mismo que durante la temporada con su entrenador, pero algo más habrá aprendido. Y aparte, pues está haciendo deporte, que creo que es fundamental hoy en día en los niños, ya no solo en adultos, pero más en niños, porque con tema de videojuegos, consolas, etcétera, cada vez se hace menos deporte, pero por lo menos esa hora y media, o esa mañana de campus que están, pues por lo menos están haciendo deporte y están haciendo algo sano, y luego pues están relacionando con otras personas, que creo que también es fundamental. Muchísimas gracias, Javi. Dijimos hoy íbamos a hablar por sobre todas las cosas de táctica, y creo que nos van a faltar por lo menos 2 entrevistas más para empezar a hablar de ese tema. La semana que viene va a venir un amigo tuyo, un psicólogo, a hablar con nosotros acerca de psicología deportiva, psicología en el deporte. Ya la otra semana ya te llamaremos para que sigamos hablando de todo esto. Y una anécdota, los jugadores de mi época que se criaban en la calle, que tenían muy pocos conocimientos desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista del sistema, no existía. Uno de ellos, un gran amigo que jugaba conmigo en Nacional, sé que no se va a enojar porque era y es un gran amigo, Piolín, le decíamos, Piolín Cincunegui, termina un partido y él había corrido toda la cancha, era una especie de Gattuso, aquel del Milan, y Víctor Hugo Morales le pregunta al final del encuentro, le dice, dice Piolín Cincunegui era el apellido, dice, qué impresionante, dice, lo vi correr durante todo el partido, dice, como si tuviera 8 o 9 pulmones, y Piolín le contestó, no, Víctor Hugo, yo tengo uno como todo el mundo. Hasta la semana que viene.